Buenas. En este caso, la idea era presentar un poquito cómo podían llegar a hacerse algunas representaciones de piedras facetadas. Me puse a investigar yo cómo se podían representar algunas piedras facetadas, porque la verdad que era como una gran incógnita que no había logrado generar ninguna todavía. Entonces para eso me puse a investigar por internet, mirando videos en Google, mirando libros, mirando fotos, miré videos de muchos idiomas y llegué a la conclusión que es bastante complicado, es bastante complejo, justamente porque las piedras tienen muchísimos brillos, muchísimos rebotes de luz, muchísimos reflejos y es casi que imposible razonar lógicamente cómo es que funciona la luz. Entonces lo que llegué a hacer son algunos métodos simplificados de cómo sería la representación de una piedra. ¿Bien? Entonces para eso hice dibujos en varias técnicas. Por ejemplo, en este caso es en acuarela. Lo hice en acuarela de colores y lo repasé con una fibra blanca. En este caso es directamente con lápiz de color. En este abajo tenía acuarela, pero le puse tanto lápiz de color que quedó solamente de lápiz de color. También con lápiz, acuarela y lápiz de color, acuarela sola, fondo de acuarela, pero la piedra es toda de lápiz de color. Y esto sí también es acuarela y lápiz de color combinados. Bien. Ahora, si yo quiero hacer alguna de estas representaciones, por ejemplo estas, lo primero que tengo que tener en cuenta es la geometría con la que está trazada esta piedra. En este caso, al ser facetada de redonda, se podría construir a partir de un círculo que tiene dos cuadrados intersectados entre sí, cruzados, y ahí después otro círculo más grande que es el que va hacia los bordes. Bien, y si yo esto lo veo de frente, la piedra tendría unos cortes similares a estos. Bien, los brillos y las luces están prácticamente que inventadas. Yo alguna lógica le puedo llegar a encontrar, sin embargo no la puedo representar completa, porque tendría que tener todo esto, tendrían que ser pequeños fragmentos de distintos colores, de azules, blancos y negros y grises también, ¿no? Entonces, si yo quiero generar una piedra, pero ya en este caso como en ángulo, ¿qué pasa? Ese círculo central y ese círculo que yo veía como envolvente se ven deformados, y se ven deformados como óvalos, ¿bien? O como elipses. Para hacer esa elipse yo puedo hacer un procedimiento de elipses o puedo utilizar alguna de estas reglas. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer es un procedimiento de representación a partir de esta regla. Lo primero que voy a hacer va a ser el eje medio de esta piedra. ¿Bien? Una vez que tengo este eje voy a determinar el primer círculo central. Voy a alinear en mi caso estas rayitas que tiene verticales con ese trazado inicial que hice, y voy a repasar también estos ejes horizontales que me marcan la regla. ¿Bien? Esos van a ser el punto medio de mi trazado, ¿sí? Además de este voy a trazar otra elipse un poco más grande. Esta elipse un poco más grande va a ser el segundo aro. Bien, en este caso lo voy a hacer un poco desfasado hacia abajo, un poco más chico acá. Bien, también tienen que coincidir estas líneas verticales. Voy a marcar de vuelta los puntos medios horizontales, ¿sí? Una vez que tenga estas, yo voy a trazar los puntos de tangencia entre uno y otro como dos barritas para poder encontrar el círculo más grande. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a buscar de los círculos grandes, en lo posible el más grande de todos, y voy a buscar el punto en que las líneas verticales coinciden con ese arco que abrí. Bien, entonces nosotros tenemos en este caso la cara del medio, es en donde se va a marcar un octógono, una forma
de 8 caras iguales, que es la que se veía acá. Bien, 8 caras, esta cara chiquita. La siguiente elipse va a ser la que me determine esta estrella. Y la última, la externa. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es buscar aproximadamente el punto medio de esta elipse. No lo tenemos marcado, lo vamos a tener que hacer a ojo. Por ejemplo acá y por ejemplo acá. Eso lo voy a cruzar con el centro para determinar el punto medio del lado externo. Bien, una vez que tengo eso, ya tengo determinado los 8 puntos del octógono. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es unirlos. Yo acá estoy usando el lápiz bastante fuerte. La idea igual es utilizarlo lo más suave posible para luego poder borrarlo o que no moleste. Bien. Una vez que tengo esto, voy a tener que buscar los puntos medios hacia abajo. No olvidé de marcar los puntos medios de este. Vamos a guardar. Ahí está. Ya tengo estos puntos que van a coincidir con estos, ¿verdad? Y me faltan estos medios. Vamos a ubicarlos más o menos por ahí. ¿Sí? Una vez que tengo esto, ya puedo empezar a unirlos. ¿Cómo se unirían? Como lo vemos acá. Cada octógono es un triángulo que se une al punto medio opuesto. Bien, por lo que esos puntos estarían aproximadamente por el medio de todos estos. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a determinar los puntos medios estos. Y ahí sí vamos a hacer la forma externa del corte de la piedra, que serían todos estos cruces. Bien, cada vértice del triángulo se une al punto medio que coincidía con el original del octógono. Bien, entonces yo tengo que este punto que coincide con este lo uno hacia allí, me va a quedar como un rombo. Bien, entonces me quedaron justamente esas formas: octógono central, triángulos pequeños, esas formitas como de cometas y los triángulos más grandes externos. Ahora, si yo miro de arriba la piedra, se ven estos brillos de abajo, por lo que también se van a tener que representar los cortes inferiores. Bien, estos cortes inferiores vamos a determinar un largo de piedra y vamos a unir el punto exterior máximo. O sea, para saber ese exterior máximo llevo la regla y me veo cuál es el punto que hace primero tangencia hacia la elipse. Y luego lo que voy a hacer es determinarme un espacio hacia dónde se van a dirigir, ¿no? Por ejemplo, no se unen todos directamente hacia el centro, sino que tienen unos cortes antes, ¿sí? Nunca se ve. Si yo miro de abajo la piedra, se le ve como esta estrellita. Entonces, para saber hacia dónde voy a ir, me voy a primero ubicar. Vamos a trasladar esos puntos hacia abajo. Ubicar hacia acá. ¿Bien? Todos los puntos hacia el vértice inferior. Y una vez que los tengamos, tenemos que dirigirlos hacia el encuentro con esa línea curva que hice antes de llegar al final. ¿Bien? Entonces es el triángulo que se une hacia abajo y queda como otra cometita del lado del enfrente. ¿Sí? Entonces, lo voy a unir acá para
para que queden las cometitas de este lado. Y ahí quedaría el lado de enfrente a la vista. Bien. Ahora me queda definir cuáles son las líneas que se quedan y cuáles se van. Por ejemplo, una línea que queda, que no la marqué bien, es esta, que va por el medio del triángulo y que va hacia abajo de la piedra. Bien. Una que se va son estas líneas que dividen este rombito, esa cometita a la mitad. Bien. Otra línea que no es necesaria es esta que me divide la parte de arriba de esa mesa de la piedra y que me le da como una división que no es necesaria. Bien, una vez que tengo hecho todo el trazado, más o menos borradas las líneas, no es necesario que sean de todo porque igual después cuando las vaya a pintar se van a ir. Lo que voy a hacer es, en mi caso, voy a aclarar un poco el color del lápiz para que no me moleste. Esto que estoy usando es una goma de carbonillo, es como una plasticina. Lo que me sirve es de sacar el exceso de grafito sin borrar del todo ese lápiz. Bien, ahora, si yo tengo que colorear esta piedra, ¿no? Voy a imaginarme que está iluminada. Me voy a imaginar que está iluminada desde un lado, en este caso, por ejemplo, desde acá. ¿Qué pasa si yo ilumino un objeto? Si fuera opaco, yo sé que esta parte va a quedar iluminada y esta parte quedaría oscura. Pero ¿qué pasa? Esta piedra, al ser translúcida y poder pasar la luz por ella, esta parte sí va a quedar un poco iluminada, pero también va a quedar una parte iluminada esta parte de atrás, ¿sí? Y también va a pasar que esta luz va a ingresar, se va a reflejar y va a hacer que esta parte de atrás de la mesa es la que quede iluminada y esta parte es la que le quede menos ingreso de luz, porque la luz se vio reflejada y se quedó por allí. Entonces, en este sector voy a tener luz en una parte de por acá, voy a tener luz en esta parte de la mesa y voy a tener sombras en esta parte de atrás, en esta parte de la mesa y en alguna parte también de acá abajo, ¿sí? Además, podría tener luces y sombras en el suelo. Si esto estuviera apoyado, la luz viene de este lado, la sombra se debería proyectar hacia acá, hacia el suelo. Bien, pero ¿qué pasa? Como esto es translúcido y pasa luz, va a quedar cerca de la piedra, va a quedar una luz y alejándose de ella es donde se va a generar una sombra. ¿Bien? Entonces, si yo quiero hacer la piedra que sea translúcida, voy a utilizar tono negro, algún gris, que no es tampoco tan necesario, este es un gris, poca diferencia tiene con el negro, ¿sí? Y luego colores blancos, utilizar el blanco de la hoja y lo mejor que podemos hacer es tener o una fibra blanca para darle las luces o si no alguna pintura acrílica o algo que le pueda pasar por encima el color. Bien, entonces yo tengo luces y sombras, yo voy a pintar por cada uno de los sectores. Ahora, cada sector lo podría pintar de manera pareja o además podría pintarlo de manera que me genere como ciertas luces y sombras en sí mismo. Por ejemplo, dijimos que este lado tendría luz, de este lado tendría sombra, entonces vamos a empezar por la sombra. Algunos sectores yo los puedo pintar de sombra y los puedo hacer bien oscuros. ¿Bien? Como que el reflejo de ese sector apenas llegó la luz. ¿Bien? En otros sectores yo puedo hacerlo oscuro, una parte. Hacer alguna forma bien oscura. Y hacer alguna otra parte que quede un poco más clara. ¿Bien? Por ejemplo, también en este. Bien.
Hay algo que queda bien, es que si en este sector yo le voy a dar luz, el espacio que esté junto a este sector que quede oscuro. ¿Por qué? Para generar contraste. Al generar contraste, esa luz va a brillar más. Dentro del mismo triángulo puedo hacer distintas intensidades del tono. Puedo jugar dentro de cada triángulo haciendo nuevas formas, intentando determinar bien la forma en donde se divide el corte de la piedra. Y a medida que me voy a acercar al sector de luz, voy a ir haciendo las manchas cada vez más suaves. Igualmente del lado de la luz, uno puede hacer algún sector oscuro, porque eso justamente es lo que le va a dar el brillo de que la luz está. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la sombra acá abajo. Dijimos que este lado podía estar un poquitito más oscuro, con algún brillo. Y de este lado lo mismo, pero un poquito más iluminado porque la luz atraviesa y llega hacia ese punto. Bien. La parte de abajo, de arriba, perdón, dije que este lado iba a estar iluminado, de este lado en sombra. Entonces, del lado que está en sombra, yo ya podría hacer una sombra pareja. Pero ¿qué pasa? Yo acá atrás también tengo caras y tengo caras que están iluminadas y caras que están en sombra, que me van a generar cierta transparencia. Entonces yo puedo disimular esos triángulos un poco, los sectores y los brillos, ¿sí? Suavecito, porque como que estuviera por detrás. Una vez que tengo eso, ahí sí, remarco un poquito el octógono del lado de la oscuridad y voy a marcar sombra. Esa sombra la voy a ir aclarando hacia donde va la luz. Voy a hacer lo mismo con el blanco. Bien, del lado donde está la luz no voy a hacer más claro, y aunque sea lápiz de color blanco está bueno pintarlo porque va a empastar el color de abajo, ¿sí? Y lo voy a ir corriendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo esta piedra la quería hacer de color? Por ejemplo, quiero que sea roja. Voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso, en lugar de generar distintos tonos de grises, lo que voy a hacer es empezar a generar distintos tonos de rojo. Por ejemplo, esta cara de adelante puedo determinar que sea de un rojo bien intenso y bien parejo. ¿Sí? Así voy a ir mezclando con el negro. Y ya puedo ir dejando pequeños sectores de luz. Esos sectores de luz, o generar rojos más suaves, son los que me van a dar más impacto al dibujo. Aunque la piedra sea de color, si hay algún sector que queda en blanco, mejor. Cuando la luz ilumina un objeto, llega un momento que queda cegado de tanta luz. No hay reflejos de luz, por lo que el color del objeto es blanco. Entonces puedo mantener ese blanco del papel o pintarle con blanco por encima para generar más brillos. Bien. Algún sector inclusive puede ser que lo deje directamente con el negro. Puedo jugar apoyando más el lápiz en unos casos, en otros lados menos, para que quede más saturado, menos saturado.
Bien, con este lado arriba igual. Cuando me acerco hacia la luz, apoyo menos el lápiz. Ahí con un blanco empiezo a empastar. Una vez que lo tengo más o menos pintado, vamos a hacer la sombra. Puedo hacer la sombra en el suelo. Vamos a hacer la sombra. Parte del vértice al alejarse se vuelve más difusa, pero en este caso es donde va a tener las sombras más intensas también, porque acuérdense que en el medio existe un reflejo del color y pasaje de luz, por lo que no solamente, en este caso al echar la piedra roja, no solamente va a pasar luz, sino que también va a pasar color. Entonces acá puedo trazar un poquito de luz. Un poquito de sombra. Vamos a borrar alrededor para que quede la sensación de sombra. Bien. Para terminarlo, con una lapicera blanca o con una pintura acrílica puede ser, que es lo que queda, que se ve más sobre el dibujo, vamos a empezar a determinar algunos bordes. Estos bordes van a parecer que brillan mucho más. No solamente el borde, yo puedo llegar a pintar algún sector entero. Bien. No importa si está en la sombra o está en la luz. Para darle un límite final puedo pasar una fibra, en mi caso le voy a pasar gris para que no se note tanto, contra el borde exterior para que se diferencie un poco del papel. Algo que queda muy lindo es, en lugar de hacerlo en hoja blanca, es empezar en una hoja ya de color gris. Entonces, ¿qué pasa? Al empezar con una hoja de color, ya
el blanco que se dibuje sobre la hoja va a resaltar muchísimo. Y hay que recordar que en este tipo de dibujos el blanco es lo que más fuerza le va a dar a todo el trabajo, ¿no? Porque acá lo que importa es que la piedra brille. Entonces, cuanto más brillosa parezca, más real va a poder ser. Bien, estoy agregando algún contraste más, nada más. Mínimos. Y ahí estaría.